Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dando real sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. De ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Muy buenas tardes con todos. Es un placer para mí nuevamente estar con todos ustedes. Reciban por favor el saludo de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. El día de hoy traemos un importante tema para la actualidad nacional respecto de lo que es el Plan BIM Perú, y tenemos a un gran, si no es el mayor investigador del tema BIM en nuestro país, es el ingeniero Dani Murguia, a quien voy a presentar a continuación. Él es profesor auxiliar en la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidato a doctor en Building and Civil Engineering
de la Universidad de Loughborough en Reino Unido, autor del primer estudio de adopción BIM en Lima y Callao en el 2017 y del estudio de macroadopción BIM en el Perú del 2019. Conferencista nacional e internacional, certificado en diseño y construcción virtual, BDC, por la Universidad de Stanford, ingeniero civil de la PUC, representante de la PUC en el Comité BIM del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y del Subcomité Organizacional de Organización de la Información sobre Obras de Construcción BIM en INACAL. El ingeniero Dani ya está con nosotros y va a empezar con este importante tema, a quien le damos la bienvenida. Ingeniero Dani, muy buenas tardes. Hola Cristian, buenas tardes. Un gusto estar acá presente con ustedes. Primero que nada, agradecerle por aceptar la invitación del ingeniero Elías Tapia, de toda la Junta Directiva, y por compartir con todo el Colegio de Ingenieros, con la comunidad de la construcción nacional, con los ingenieros que nos están escuchando de todo el país, este tema tan importante. Y pues muchas gracias y por favor adelante. Agradezco al Colegio de Ingenieros por la oportunidad de poder presentar la investigación que he venido haciendo sobre BIM en estos últimos años. Y bienvenidos a todos los que están conectados. Espero que esta sesión les parezca interesante y que les provoque un poco el pensamiento crítico y ver cómo como país, hacia industria, vamos hacia adelante en los temas de transformación digital. Bien, el formato de esto, hasta donde Cristian me ha comentado, vamos a hacer una presentación que espero sea dentro de 60 minutos de presentación. Y luego vamos a poder abrir completamente las preguntas y respuestas para poder discutir y debatir las ideas que hemos estado haciendo acá y contestar las dudas que se puedan generar. Bien, me presento para los que no me conocen. Soy Dani Murguía. Actualmente yo los saludo ahora desde Inglaterra. Estoy en el Reino Unido. Estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Loughborough. Probablemente esté terminando este mismo año. Y además soy profesor de la sección de Ingeniería Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde enseñamos gestión de la construcción dentro de la currícula de Ingeniería Civil, y desde el año 2014 que empezamos a enseñar el curso BIM en la construcción, ¿no? Y ahora está todavía un poco más, en la currícula estamos incluyendo temas BIM en cursos de pregrado en la construcción. También pertenezco a la iniciativa BIM-I, que es liderada por el doctor Zúcar, que quizás muchos de ustedes lo conocen. Es un líder mundial en temas BIM. Estoy trabajando en el proyecto de macroadopción, en un proyecto muy interesante donde estamos haciendo una investigación en 50 países del mundo para poder encontrar cuáles son los factores que influyen en la macroadopción BIM de los países. Espero en algún momento poder hablar de eso con ustedes también más adelante. Y asimismo soy director del Centro de Innovación Tecnológica en la Industria de la Construcción, CITIC, que es una asociación sin fines de lucro con base en Lima, donde con muchos colegas de la industria estamos trabajando en compartir conocimiento y poder difundir buenas prácticas en la industria de la construcción en base a la innovación tecnológica. Bien, en esta presentación vamos a tener primero comprender qué lecciones aprendidas podemos tener de la adopción BIM en el Reino Unido, quizás uno de los países que ha dado mucho que hablar, ¿no? En todos los extremos en cuanto a BIM. Así que vamos a poder discutir un poco sobre esto y ver qué podemos aprender de esta macroadopción que ellos han tenido ya desde hace ya una década. Luego conversar sobre lo que está pasando en Perú, dónde estamos. Tenemos algunas cifras y alguna información que compartir. Luego hablar sobre la adopción sistémica de BIM, que es el tema fuerte de la investigación de doctorado que he venido haciendo. Y por último, brindar recomendaciones para el Plan BIM Perú para promover la adopción sistémica de BIM. Entonces, estamos en 4 secciones.
que espero poder compartir con ustedes durante esta hora. Entonces, el primer tema es BIM en el Reino Unido. En, en la concepción de el desarrollo de BIM en este país, se ha buscado cuál es la unidad fundamental de la industria de la construcción. Cuál es el átomo, la molécula con la cual la industria se mueve y se mueve hacia el futuro además. ¿Cuál es esta unidad fundamental? Y la unidad fundamental es la información. La información es la expresión de cómo gestionamos los proyectos de construcción. Hoy tenemos en nuestros proyectos, en etapa desde preinversión, etapa de inversión y postconstrucción, trabajamos con información todo el tiempo. Hacemos presupuestos, cronogramas, planos, modelos, levantamientos topográficos, cartas, especificaciones, manuales, reportes, etc. Todo eso está en torno a la información. Pero ¿qué pasa en muchos contextos todavía? Y en muchos, quizás en el sector público, con un poco más de incidencia, que la información todavía la hacemos en papel, pero la tendencia de todas las industrias en el mundo es a digitalizar la información, que es el primer paso de la transformación digital. La digitalización es ir del papel hacia la digitalización en toda su expresión. Por tanto, BIM está en el corazón de la transformación digital, ya que este es el primer paso hacia la transformación. Entonces, se inicia desde BIM, porque BIM estimula opciones más innovadoras para desarrollar y operar proyectos de construcción. Entonces, quizás muchos recuerden o han visto esta imagen de los famosos niveles de implementación BIM en el Reino Unido. El nivel 0 es la etapa pre-BIM, la etapa CAD, donde probablemente una gran parte de la industria global se encuentra todavía. Luego el nivel 1, donde ya tenemos un poco de digitalización. Se empieza a trabajar con modelos 2D y modelos 3D permanentemente. Nivel 2, cuando ya trabajamos en ambientes compartidos de datos, hay colaboración digital. Acá empieza a entrar el concepto de los ambientes compartidos de datos o CDEs, que es el siguiente paso, ¿no? Ya no solamente es modelar en algún programa de computación, sino también es trabajar colaborativamente de manera digital en una plataforma colaborativa. Y luego el tercer nivel, que es la integración en el ciclo de vida de toda la información del proyecto. El Reino Unido en el año 2011 se fijó que los proyectos públicos que estaban auspiciados por el gobierno deberían tener esta implementación en la línea roja hasta el año 2016. Y esto se parece quizás un poco a lo que pasa ahora en nuestro país. Tenemos un decreto supremo donde tenemos algunas fechas, el decreto se publicó el año pasado, a finales del año pasado, y el año 2025 tenemos un primer hito, ¿no? Entonces, más o menos son los tiempos en los que la industria en conjunto tiene que moverse para poder lograr estos resultados en algunos años, ¿no? Tenemos un hito en el año 2025 y luego otro hito en el 2030. Esos son signos de que estamos avanzando hacia algo en común. Sin embargo, esto está superado. Esto, después del año 2016, ha pasado al olvido. ¿Y qué se tiene ahora en esta implementación BIM a nivel industria? Que quizás se pueda decir un poco más a nivel sector público, ¿no? Porque el cliente es el más grande consumidor de proyectos de construcción. Entonces se habla ahora de un gran proceso BIM integrado que va desde el diseño, la construcción, la operación y por último la integración, que es la parte más interesante que voy a hablar en un instante más. Entonces no solamente se trata de diseñar proyectos y construirlos, ¿no? El diseño es utilizar técnicas digitales para diseñar
infraestructura y edificaciones que tengan una mejor performance y que se tiene la gestión de la información teniendo la data correcta en el momento correcto, que es desde el inicio. Entonces, luego en el diseño se utilizan, el BIM ayuda a poder generar otras técnicas digitales de construcción, ¿no? Otros procesos de manufactura, para poder tener información compartida y trabajar de manera más cercana a los stakeholders del proyecto para poder trabajar con mejor seguridad, salud, productividad, etc. Y en esta parte de construcción se habla de todas maneras, esto está intrínseco, trabajar con modularización, trabajar con prefabricación y con control digital de los proyectos en paneles de control y escáneres láser, drones, etc. ¿no? Se trata como es parte integral de la sinergia que tiene BIM con otras tecnologías digitales que utilizan, que es intensivos en data, que es intensivos en información. Y luego la operación, es el uso de información, y la palabra información se sigue repitiendo en este esquema, el uso de información en tiempo real para transformar la performance de los proyectos en una forma social, económica. Y se busca la digitalización de los activos existentes, de los proyectos que ya están en operación, para poder pasar al siguiente paso, que es la integración. ¿no? La ambición de la industria es utilizar información a través de sensores en los hospitales, en los colegios, en el sistema de transporte, en los subterráneos, tener toda esta información digital de los activos, de los ciudadanos que utilizan esa información para poder tomar mejores decisiones, que es lo que llega en la parte de la integración. Es comprender cómo los espacios y los servicios pueden ser mejorados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En estos últimos 2 o 3 años hay un gran énfasis en esto. Hoy se habla de que en el Reino Unido diseño y construcción es cómo se hace el negocio, ya se hace de manera natural, de manera digital. Y acá es el framework, este framework está en horizontal, ¿no? Que va desde el diseño por la izquierda, construcción, y llega luego la etapa de operación, y finalmente la integración del ciclo de vida. Y se tiene muchos drivers tecnológicos digitales para poder hacer esta digitalización con BIM, ¿no? Hay lo que llaman blockchain, que son los contratos inteligentes, sensores, diseño para la prefabricación, digitalización de activos, etcétera, etcétera. O sea, todo está pensado en la digitalización de la industria como un todo. Y en el caso británico es con mucha participación de la industria, pero liderado por el gobierno. Y ahora vamos a hablar en un momento de los digital twins o gemelos digitales, que es parte de esta integración, que es el último paso en búsqueda de mejorar la productividad de la industria, que a pesar de tener todos estos beneficios o de esas implementaciones o adopción, existen todavía ciertas voces sobre si realmente se están logrando los objetivos para la industria. Entonces, bajo esta premisa, BIM, y este es un concepto que quizás todos tenemos de manera muy general, es la forma colaborativa de trabajo para diseñar, construir y operar mejores proyectos. Provee una representación digital de los proyectos para facilitar una confiable toma de decisiones y gestionar la información en el ciclo de vida. Y quizás esto es parte de lo que voy a hablar más adelante, de cómo realmente el uso de información digital nos permite tomar mejores decisiones para poder controlar plazos, costos, impactos ambientales y poder generar mejores proyectos para las ciudades y para el país. Y BIM utiliza modelos 3D y un entorno compartido de datos para crear y compartir información en la cadena de suministro. Tenemos que dejar o sacarnos del chip que BIM es solamente trabajar con modelos 3D en los software comerciales que existen en el mercado, y tenemos que movernos, si no, no vamos a avanzar realmente hacia el cambio que es tan esperado para la industria. Tenemos que trabajar
digitalmente, ¿no? Hoy con la situación global, ya muchas empresas están empezando a trabajar de manera colaborativa en entornos compartidos de datos. Quizás lo más sencillo ha sido la nube, con las soluciones informáticas que existen en el medio, pero necesitamos poder compartir esa información y todavía más aún en el sector público, que necesitamos una transparencia en la información, que es uno de los pilares del Plan BIM Perú, poder lograr la transparencia y la trazabilidad de la información que creamos desde la etapa de preinversión hasta la operación y mantenimiento. ¿Y qué hicieron durante 5 años? En 2011, el grupo de trabajo que propuso al gobierno que se tiene que hacer este plan en etapas, etapa 1 hasta la etapa 3 de la adopción BIM, con un hito al 2016 para implementar hasta un nivel 2, se propuso entonces crear estándares. Estándares es una palabra que tiene eh, tanto como enemigos como admiradores. Es una palabra que genera ambas cosas. Pero culturalmente se pensó que la creación de estándares puede generar y puede mover, ayudar a la industria a avanzar hacia los objetivos que se deseaban. De hecho, este es un país de estándares realmente. Se tienen estándares en construcción desde los años 70, que son creados por la industria, testeados en proyectos y luego, luego se masifican en la producción. Entonces, se tienen hoy, hoy 2020, se tienen estos estándares como los faros para poder hacer gestión y procura de construcción pública, ¿no? Se tiene cómo se produce información de manera colaborativa, el código de práctica. Luego hoy se tienen las ISO. Antes se tenían unos estándares llamados PAS 1192. Hoy se tiene la ISO 19650 parte 1 y parte 2. No vamos a entrar en detalle de eso, es solamente un tema de nombrar que existe. Estos estándares hoy están siendo traducidos al español con el grupo de trabajo de la INACAL, para poder luego adaptar y sacar anexos que sean aplicables hacia el país, ¿no? Hacia Perú. Se trabaja con estos estándares que son de creación de información digital, primero conceptos y luego el tema de creación colaborativa de información, plan de ejecución BIM, etcétera, ¿no? Y un proceso interesante además de cómo el cliente, y ese quizás es el concepto clave, y que vamos a discutir más adelante, cómo el cliente es un personaje clave para poder sistematizar y poder difundir bien en la industria. Y otros estándares más, COBI, por ejemplo, que es para la entrega de data as built a los clientes, y información para la seguridad de la información. Se habla mucho ya de información digital, cómo hacemos de que la información digital sea segura, de que no se filtre y de que no, y que no llegue a manos de personas que puedan hacer daño con esta información. Entonces, es un tema de gobierno de información. Entonces, estos estándares han ayudado mucho a la industria. Si bien es cierto, no tienen ratios, no, digamos, no es completamente aplicado por la industria en su totalidad. Las empresas también tienen un espacio de innovación y trabajan con algo de estos estándares, pero también con algunos propios. Y en este proceso de integración que mencionaba hace un instante, de ir más allá del diseño, operación y mantenimiento, sino la integración de la infraestructura crítica del país, aparece ese concepto y que está en plena investigación. Hay muchos casos de estudio de cómo el sector público está utilizando digital twins, gemelos digitales, para poder mejorar la toma de decisiones y crear más infraestructura que sea sostenible, que, y que mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, por la izquierda se tienen los proyectos, ya sea en construcción o terminados, y por la derecha se tiene la información, el gemelo digital, ¿no? Que muchos piensan que es el modelo BIM, no necesariamente tiene 3 dimensiones, el gemelo digital. Lo que pasa es que los proyectos en su construcción, pero también en su operación y mantenimiento,
y durante toda su vida útil generan mucha data. Y esa data es llevada al gemelo digital, al digital twin, y con el uso de inteligencia artificial, machine learning, se pueden generar lecciones aprendidas, se pueden hacer intervenciones de cómo mejorar los servicios que se están brindando. Hay ejemplos aquí en el Reino Unido, por ejemplo, del sistema de salud, cómo hacen seguimiento a la operación y al servicio de los hospitales para mejorar la eficiencia de las consultas médicas, del uso de los estacionamientos. Se genera esa información digital para poder tener la información en tiempo real del sistema de trenes y de metros para poder mejorar, para evitar retrasos en los trenes y generar una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Entonces, Digital Twins es tener la representación digital de un activo fijo, de un proyecto, de una edificación, de una infraestructura, de tal manera que los tomadores de decisiones puedan tomar la data que se crea desde el proyecto para poder generar intervenciones. Y esto sirve para mejorar el entendimiento de cómo funciona la infraestructura, de tal manera que el gobierno y la industria puedan tomar decisiones informadas en el futuro. Y los Digital Twins no solamente son de proyectos de edificación, sino básicamente está pensado en la infraestructura crítica del país, todos los servicios de saneamiento, ¿no? Agua y desagüe, servicios de energía, servicios de trenes, de transporte, salud, educación, comunicaciones, inclusive meteorología. Toda esa información y se está trabajando mucho en investigación todavía de cómo integrar toda esta información. Cada sector tiene información en distintos formatos, cómo se puede lograr una gran ontología que combine esto para que se puedan tomar mejores decisiones para optimizar recursos como energía y agua, reducir los cortes en los servicios y mejorar el flujo del tránsito, para incrementar la resiliencia ante actos terroristas y desastres y mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, esto es, en resumen, los últimos avances en términos de BIM en uno de los países que puede afirmar que ha estado adelante, además de otros países del mundo también, pero que ha tenido mucha capacidad exportadora de lo que ha venido haciendo. Ahora vamos a hablar un poco sobre Perú. O quizás, y hay que también hacer un examen de conciencia, de si la información eso aplica a todo el Perú o solamente a Lima. Y eso requiere un trabajo pues muy importante, ¿no? Y generar liderazgos regionales para poder pensar no solamente en la capital, sino en todo el país. Hemos hecho un estudio, quizás muchos ya lo han visto, para los que no lo han visto antes, muy brevemente hicimos un primer estudio de adopción BIM en proyectos de edificación en Lima y Callao a finales de 2017, se publicó el 2018. Se intervinieron o se entrevistaron más de 300 proyectos de edificación en Lima y Callao para poder medir cuál es el nivel de adopción BIM en estos proyectos. El resultado fue que prácticamente 1 de cada 4 proyectos afirmaba que tenían un nivel de implementación de BIM. ¿No? El resultado fue 24.5 más menos 5% con el nivel de error al 95% de confianza. Esto daba una indicación. Quizás esto al menos nos dice de que hay algo que es importante y que hay que mirar con más escrutinio. Y estos son los niveles de aplicación de BIM, porque quizás los usos de los modelos nos hacen aterrizar realmente cómo la información digital es utilizada en los proyectos para mejorar su performance en costo, plazo, calidad, etc. Entonces, aquí se tienen algunos de los usos más importantes, básicamente en diseño y construcción. No tenemos evidencia de que
estemos utilizando BIM para la etapa de operación y mantenimiento todavía. Em, en color, en color celeste y color morado están los usos altos o muy altos. Entonces se puede observar que hay usos altos o muy altos en la visualización, que es esta franja en porcentaje, el uso de la visualización de modelos. La compatibilización también tiene un gran uso en los proyectos encuestados. El diseño colaborativo ya empieza a bajar, no solamente quizá un 50% o un poco menos, usa el diseño colaborativo para los proyectos. Pero aquí viene lo crítico. Para poder afirmar de que la industria se ha movido a un entorno BIM, tenemos que cambiarnos el chip de modelar desde planos 2D. Eso es algo que pasa todavía y es natural que sucede, es parte del proceso de las etapas tempranas de una innovación, de poder hacer pruebas de cómo funciona el sistema para, para poder lograr un escalamiento en la adopción. Pero yo creo que ese tiempo ya pasó. Ya tenemos que movernos hacia una etapa en la que la información digital, la información en planos, sea extraída de los modelos. Y tenemos que hacer grandes esfuerzos en entrenamiento, en capacitación y también en requerimientos de información para que los modelos sean el corazón y el objeto de la implementación BIM, para que la información salga desde los modelos, los planos 2D. Como pueden ver, solamente un poco menos del 20% ha extraído planos desde los modelos. Entonces, realmente, si nos ponemos muy estrictos, el 20% del 25% utilizaba BIM, ¿no? Si multiplicamos el valor anterior por esto. Pero eso es parte natural del proceso de adopción de innovaciones, ¿no? Hoy todavía BIM para muchos es visto como una innovación, está en los autores tempranos, los adaptadores tempranos están trabajando con BIM, pero es una ola que viene creciendo y me parece que no hay manera de detenerla. Estamos haciendo el segundo estudio de adopción BIM en el año 2020 con 3 tesistas de la Universidad Católica. Estamos trabajando intensamente en ese segundo estudio para ver el progreso. Desafortunadamente, por la coyuntura global, hemos tenido que parar en la recolección de datos, pero apenas sea posible, seguro y factible continuar, buscaremos recolectar la información faltante para presentar los resultados, ojalá a finales de este año. Y luego tenemos es el primer estudio, este segundo reporte que hemos hecho, pero que es el primer estudio de macroadopción BIM, que está basado en los modelos de macroadopción presentados en publicaciones académicas de Zucker, y que estudió a varios países del mundo, casi 30 países se estudiaron con estos lentes, con los lentes de la macroadopción. Hay unos modelos conceptuales con los cuales podemos primero medir cómo están los países en base a unos indicadores y luego poder tomar decisiones, los que formulan políticas, los que están en el gobierno, los que están en la alta dirección de las empresas, las universidades, etc. Entonces, este modelo, uno de los modelos más importantes es para mí es el que captura mucho lo que pasa, cuál es el ambiente de la política referido a BIM, y esto ha tomado mucho impulso en los últimos 2 años, podría decir. Se tiene eh, tienen 8 componentes de macroadopción. Se tienen primero objetivos, etapas e hitos, y hay una política de macroadopción en el país. Casi siempre esa política tiene que ver con infraestructura pública, con proyectos públicos, no necesariamente con la parte privada. Luego si existen impulsores o campeones, quizá la traducción al español no es la mejor, tiene que ver con liderazgo para poder hacer
la difusión y la implementación, ¿no? Como por ejemplo existe en Chile. En Chile se tiene Corfo, Plan BIM, que son que son los que están realmente liderando la estandarización, la capacitación y poder difundir BIM en la industria. Un marco normativo se requiere tener un nuevo proceso técnico y legal, un nuevo proceso técnico que pueda acomodar la información digital como nuevos entregables. Hay que cambiar contrataciones, hay que cambiar ciertas normativas y hay que ver cómo esto funciona con los candados que se ponen en las contrataciones públicas. Entonces se requiere un marco normativo, hay que pensar esto con mucho cuidado. Aquí el sector público tiene un gran trabajo de poder generar este marco normativo técnico legal para compatibilizar los procesos o quizás cambiarlos, pero compatibilizarlos a la entrega de información digital. Luego se tienen publicaciones notables, eh, estándares locales, sistemas de clasificación locales, sistemas estándares para entrega de información, etcétera. Vamos a hablar de ellos en un rato más. Aprendizaje, cómo está el nivel de educación BIM en universidades y también en capacitaciones para los trabajadores de las empresas. Métricas, si tenemos disponibles cómo poder hacer una medición o una evaluación a los proyectos, a las empresas, a las personas, porque la cadena es el cliente, el Estado como cliente va a pedir información digital, va a pedir que usen BIM. ¿Cómo medimos a las empresas? ¿Cómo medimos a las organizaciones que si tienen la capacidad para poder utilizar BIM? Se tienen que generar métricas. Luego tener partes estandarizadas y entregables, librerías de objetos virtuales, modelos 3D, y una serie de elementos que se puedan estandarizar para poder generar justamente lo que hablamos hace un rato, lo que se puede estandarizar por un lado y por otro lado lo que se debe dejar abierto a la innovación. Y la disponibilidad de infraestructura tecnológica en el país, no solamente software, hardware, sino también redes, ancho de banda, cómo ver si eso funciona. En el estudio que se hizo el año pasado, en el año, inicios del año 2019, estos fueron los resultados. Objetivos, etapas e hitos, marco normativo, métricas y partes estandarizadas entregables estaban nulos, no tenían resultado, porque no teníamos evidencia de que esto se haya avanzado. Sin embargo, las componentes que han tenido más calificación por un panel de expertos de la industria son los que han venido avanzando, los que tienen más avances en el tema BIM, en el sector privado y público, han contestado estas encuestas que se realizaron. Campeones impulsores, se tiene más el tema de impulsores, es decir, en el mercado se ha tenido por mucho tiempo el Comité BIM, de Capeco, se tienen muchísimos eventos de difusión. Entonces, esto es parte del discurso que se genera en el país y esto está avanzando de manera sustantiva. Y sí hay de manera media infraestructura tecnológica, sin embargo, está bastante acotada a lo que es modelamiento. Nos falta todavía poder penetrar el uso de la colaboración digital, que es, como les mencioné hace un instante, el corazón del trabajo colaborativo. No solamente es modelar, crear modelos 3D, sino que distintos actores del proyecto trabajen colaborativamente en entornos digitales. Publicaciones notables y aprendizaje y educación tienen un poco, esto se refería a que algunas universidades tienen ya cierto nivel de adopción BIM en algunas currículas o en algunos cursos, pero sin embargo es muy bajo, ¿cierto? Y quizás solamente mida Lima antes que medir a todas las universidades del país. Esto requiere una recolección de datos mucho más agresiva que por recursos que no se ha podido hacer, pero hay espacio para poder intentar medir mejor estos indicadores. Y luego publicaciones notables, se tuvieron como referencias esos estudios, como unas publicaciones que puedan dar inicio a
una discusión sobre la adopción BIM en la industria. En los últimos tiempos, se podría decir, ¿no?, sin haber hecho medición, de que el primer hito, la primera componente ha avanzado un poco más. Ahora con el liderazgo del Ministerio de Economía en el Plan BIM Perú, que debemos estar viendo en los siguientes años. Luego, en ese mismo estudio, quiénes son los actores de la industria, y esto es importante tener en cuenta, porque estos actores son los que finalmente nos ayudan a tomar decisiones a nivel institucional para poder destrabar los problemas que se generan en la macroadopción. Los que tienen más involucramiento ha sido la empresa privada, particularmente las constructoras, los que han tenido mayor involucramiento en BIM. Desafortunadamente, las empresas de diseño, en mucha, pero bastante menor medida. Hay empresas de proveedores de tecnología que también tienen bastante involucramiento en la difusión. Y luego vienen consultores BIM, que tienen cierto también nivel de involucramiento. Las universidades, de alguna manera, se están involucrando, al menos las que están liderando en el medio, están trabajando bastante en la implementación BIM en sus currículas, etcétera. Y los formuladores de política estaban todavía en ese momento explorando, había un apetito por utilizar BIM después de las experiencias en los Panamericanos, así que quizás esto ya haya aumentado un poco más en este último año. Entonces ahora sí vamos a hablar de la adopción sistémica de BIM, que es el tema principal, que luego va a venir, que lo que va a generar las recomendaciones que se van a dar más adelante. Primero, ¿qué es la adopción sistémica? Es la adopción de BIM en un ecosistema de empresas y proyectos con el usuario al centro de la adopción BIM. Recordemos de que al final del día son los usuarios los que consumen información, los que crean información, los que comparten información y los que toman decisiones con la información. Por tanto, si queremos promover la adopción de BIM en la industria, tenemos que centrarnos, esta es una visión un poco humanista de este proyecto, es pensar en el usuario final, para cuáles son los factores que influyen en la adopción de BIM del usuario final, porque finalmente las empresas y los proyectos son formaciones artificiales. Por tanto, lo que queremos es que al final los usuarios estén convencidos de que es la mejor manera de que BIM se realice. Entonces, este es el ecosistema, aquí estamos todos nosotros, ustedes que están escuchando, estamos aquí, profesionales de la industria, de la construcción, arquitectos, arquitectas, diseñadores, ingenieros estructurales, etcétera. Hay todas las profesiones que están involucradas en nuestro quehacer, ¿no? Por ejemplo, aquí habrán arquitectos, todos los que están en rojos, de todo este ecosistema, algunos serán arquitectos, otros serán ingenieros estructurales y otros serán constructores. Entonces, cada uno tiene un perfil profesional distinto, cada uno tiene una educación y unos preceptos diferentes en cuanto a BIM, ¿no? Hoy el tema humano es individual, es determinante en esta macroadopción BIM. Sin embargo, las personas están en empresas, ¿no? Por ejemplo, este grupo de personas trabaja para la empresa morada, y este grupo de personas trabaja para la empresa roja, y este grupo de personas trabaja para otra empresa, y así sucesivamente. Cada grupo de profesionales trabajamos en distintas empresas. Entonces, es otra manera de agruparnos, primero individualmente, pero luego con las empresas. Y finalmente, proyectos. Este grupo trabaja para el proyecto 1, este otro grupo trabaja para el proyecto 2, y así sucesivamente. Hay proyectos que son estas organizaciones temporales que congregan a un grupo de empresas y personas para desarrollar un objetivo para un cliente. Por tanto, se conceptualiza que la empresa, el proyecto
Y además el contexto de la industria que tiene que ver con estos macroindicadores de BIM nos pueden decir algo de la adopción de los usuarios. Por tanto, si conocemos cuáles son estos factores que influyen en la industria, los tomadores de decisiones de las empresas y los formuladores de política pueden tomar medidas para promover la adopción de BIM en la industria. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la investigación? Desarrollar un modelo que identifique los factores de adopción sistémica de BIM y presentar lineamientos para que los tomadores de decisiones y formuladores de política faciliten la promoción, la adopción sistémica de BIM en la industria. Esto es solamente bastante cosmético, cómo se realizó la investigación, solo para dar un poco de rigor a esta presentación. Muy breve, se trabajaron en 20 proyectos peruanos que utilizaron BIM, se realizaron a todos los profesionales que trabajaron dentro de esos proyectos en diseño y construcción, es decir, para el proyecto 1 se entrevistaron y se encuestaron a los arquitectos estructurales, sanitarios, eléctricos, mecánicos, constructores, y en todos los niveles, los diseñadores y los constructores, pero también los gerentes generales, los gerentes de proyecto y los clientes. Es decir, se tuvo el ecosistema de las personas que hacen el proyecto. Y luego se entrevistaron y se hicieron focus group con participantes selectos. Entonces, se ha creado un modelo que es algo quizás no muy, no se puede compartir de manera tan amigable en esta presentación, que quiero que sea un poco más fluida, pero se traduce en estas recomendaciones para mejorar la adopción de BIM. Y lo puse como los 10 mandamientos quizás de la adopción BIM, de la adopción sistémica de BIM. Vamos a ver qué decimos, qué pasa en esa adopción. ¿Cuáles son esos 10 mandamientos de la adopción sistémica de BIM? El primer problema es que no nos ponemos de acuerdo en lo que es BIM. Entonces, eso es un problema bastante grave. Un ingeniero me preguntó, ¿es BIM un Tico o un Ferrari? Hoy existen muchas diferencias en la conceptualización de BIM. No sabemos si nos puede dar poco o nos puede dar demasiado y no lo estamos explotando a todo su nivel. Acá hay un pequeño resultado. Se encuestaron en total a 306 personas y el entendimiento de BIM de cada uno de estas personas es variado. El 35% de todo este universo cree que BIM son herramientas tecnológicas de modelado. El 11% cree que son herramientas de colaboración y un 54% que es integración de la información en el ciclo de vida del proyecto. Entonces ahí los números que particularmente me sorprenden más son de que casi un tercio de esta industria, estamos hablando de 306 encuestados, estos resultados se pueden extrapolar a la industria con cierto nivel de confianza y de error. Casi un tercio de la industria todavía piensa que BIM es herramientas de modelado. Y sin poner ningún nombre de software en particular, pero muchos hacen la ecuación BIM es igual al nombre del software en particular. Y esto es peligroso para poder madurar la adopción BIM. Y hay todavía más evidencia de que la mayoría de ese 35% son los diseñadores, los arquitectos y los ingenieros de diseño de las especialidades. Casi todos están en este mayor grupo. Y por el otro lado, más bien los constructores están en este grupo de integración. Creen que entienden, al menos como concepto, que BIM es la creación de información en el ciclo de vida del proyecto. Entonces, esto nos da unas luces de qué está pasando en la industria y por qué quizás es un poco difícil hacer avanzar en la difusión, en la innovación. ¿Qué dice el gobierno? En el decreto, en la resolución ministerial 242 del 2019 de vivienda, definen a BIM, que son esta resolución ministerial
presenta los lineamientos para la implementación de BIM en el sector en los proyectos públicos. Perdón, en proyectos de edificación y obras civiles. Definen a BIM como una metodología de trabajo colaborativo que utiliza herramientas informáticas para gestionar proyectos y tiene información gráfica y no gráfica. Pero no muy lejos, Economía y Finanzas, en el Decreto Supremo 289-2019, define a BIM como un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten formular, diseñar, construir, operar y mantener una infraestructura pública de manera colaborativa. La adopción se rige por los principios de eficiencia, productividad, calidad, colaboración, transparencia y coordinación. Entonces, estos dos conceptos muestran un poco de que hay similitudes, pero también hay diferencias. Entonces, tenemos que buscar un concepto unificado que nos permita poder mover la industria en una sola dirección. Si no tenemos ese concepto unificado, vamos a perder muchísimas oportunidades. Como mencioné hace un rato en la parte de la exposición sobre el Reino Unido, hoy existe una tendencia a la digitalización hasta la integración, ¿no? Es de diseño, operación, construcción, diseño, construcción, operación e integración de sistemas, integración de infraestructuras. Entonces, ese es ahora el faro, ese es hacia dónde están yendo como industria. En este caso, uniendo un poco estos dos conceptos, estamos hablando de que en nuestro país, ¿qué significa BIM? Es que la información del proyecto se genera digitalmente para el ciclo de vida. Se menciona la operación y mantenimiento, debe ser una parte importante. Si no se considera, estamos pensando estamos pensando dentro de la caja, no estamos saliendo hacia las oportunidades que nos brinda la información digital. Se permite un trabajo colaborativo sincrónico y asincrónico, es decir, sincrónico porque la industria hoy está ya muy acostumbrada a lo que se llaman las sesiones ICE, esas sesiones colaborativas donde gente del proyecto trabaja junta en una sola sala de reuniones y trabajan de manera colaborativa para poder resolver problemas. Pero también se está generando esa nueva tendencia del trabajo asincrónico, del trabajo digital a través de plataformas colaborativas que permitan la comunicación entre stakeholders en distintas ubicaciones para construir virtualmente antes de construir físicamente. Porque la hipótesis de trabajo es que la información digital creada colaborativamente va a mejorar la productividad, eficiencia, calidad, transparencia y rentabilidad social. Entonces, lo primero es tener un concepto unificado que nos permita avanzar como industria. Eso tendrá que entrar mucho en lo que es educación y entrenamiento BIM. Luego está esta guerra que existe en relación a los estándares. ¿Quién gana, la estandarización o la flexibilidad? Hay quienes piensan que los estándares no se necesitan, pero hay quienes piensan que necesitamos estándares de todas maneras. El estudio ha demostrado que se necesitan estándares. Y además la experiencia internacional nos dice de que necesitamos estandarizar, pero hasta cierto punto. Primero hay que preguntarnos qué estandarizamos y hasta dónde estandarizamos sin limitar la innovación de las empresas y de las personas. Por tanto, la segunda recomendación es desarrollar o adaptar estándares internacionales y mantener esos estándares en el tiempo. Los estándares no son estáticos, hay que revisarlos continuamente, se tienen que gestionar, por lo que tienen que haber organismos institucionales, de repente el grupo de trabajo BIM que está trabajando en esto, los subcomités que están en los ministerios, las asociaciones de industria pueden estar trabajando en esta adaptación y mantenimiento de estándares. Pero ¿qué tipo de estándares? Y esto es lo más importante, porque esto se ha extraído de este universo de proyectos. Necesitamos estándares para intercambiar información, para modelar y para entregar información. Hay necesidad en esta etapa de poder dar estas facilidades, porque
Para poder trabajar entre proyectos necesitamos tener estos estándares de modelamiento y entrega de información, especialmente para que el cliente pueda tener la certeza de que lo que está pidiendo le es entregado. Luego, estándares de proceso e implementación. El más conocido es la ISO 19650, que debe ser adaptada a la realidad peruana. Esta ISO 19650 es muy enfocada en un cliente que tiene mucha preparación, en un cliente que, que entiende que lo digital es la manera de moverse hacia el futuro. Por tanto, se requiere tener un estándar adaptado a nuestro entorno para poder generar ese proceso de implementación de BIM en los proyectos. Estándares de librerías de objetos. Sin eso, vamos a caer en el vicio de perder mucha productividad en la creación de información digital. Librería de objetos genéricos, porque necesitamos objetos genéricos para poder hacer los diseños que no tengan todavía especificación de proveedor, pero también librería de objetos de proveedores. Y ese es un gran trabajo de la industria, de poder generar librería de objetos. Hoy, quien quiere descargar objetos va a páginas internacionales y la descarga, pero no necesitamos como país una industria de objetos digitales que puedan ser utilizados y reutilizados en los proyectos. Y luego, esto es un tema más de la alta gerencia que ha sido entrevistada ha dicho, necesitamos contratos estándares para poder tener un poco de certidumbre sobre el alcance y el impacto de adoptar BIM en los proyectos en los que trabajamos. Entonces, esta es la lista. Solamente hay que empezar a asignar responsables, alcance y responsables a cada uno de los que se necesitan, porque con esto se tiene el primer punto de partida para estandarizar. Luego hay una industria en el mundo que trabaja en silos todavía, ¿no? Y todos sabemos que esa industria es la nuestra. La industria de la construcción trabaja en silos. Entonces, para poder romper esa gran barrera hay que educar al cliente, porque los clientes tienen la llave maestra para destrabar el potencial de BIM. ¿Y cómo destraban el potencial? Primero haciendo el requerimiento de información digital, ¿no? Se requiere a la cadena de suministro. Yo como cliente pido información digital porque entiendo los beneficios en el ciclo de vida. Entiendo que se optimiza el diseño y la construcción, pero sobre todo la operación y mantenimiento de los activos que soy propietario. Luego, tienen que integrar el diseño, la construcción y la operación. Si el cliente mantiene la política de fragmentación del proceso, sin permitir constructores en etapa de diseño al menos, estamos trabajando probablemente camino hacia el abismo. Seguimos siendo la única industria que fragmentamos todo el proceso productivo de las edificaciones de infraestructura. Y esto quizás más difícil, pero se tiene que hablar, tenemos que poner el tema en debate, es el tema del precio más bajo. Esa política del precio más bajo tiene graves consecuencias en la infraestructura y edificaciones que construimos. Por tanto, los clientes, ¿no? Como he mencionado más de una vez, nuestro principal cliente es el Estado, porque hay muchos proyectos públicos, se tienen que adaptar a un nuevo marco técnico legal, que es este marco regulatorio. Las entidades públicas deben considerar, primero, deben evaluarse internamente, y es cómo van a utilizar la información digital para la operación y mantenimiento. ¿Cómo vamos a utilizar la información BIM para el mantenimiento de los puentes, de las carreteras, de las centrales hidroeléctricas o de cualquier infraestructura que se realice a futuro? ¿Cómo se va a utilizar esa información digital? Esa es la primera pregunta que tiene que hacerse la entidad pública. Y luego integrar el diseño, construcción y operación para reducir sobrecostos y atrasos y hacer eficiente la operación. Y es importante mencionar esto porque
en otros contextos se habla muy poco de la integración de procesos de diseño y construcción y operación. Se habla más de la digitalización, pero pensando mucho en una digitalización fragmentada. Entonces, eso ya está comprobado de que no va a generar la adopción, que lo que va a hacer es, va a generar frustración en todos los actores de la industria y se va a creer que se está invirtiendo por algo que no va a generar los resultados esperados. Y el cliente público, tiene que estar preparado para evaluar a las capacidades de las cadenas de suministro, o del contratista, o del equipo de diseño y construcción. Y para eso necesitamos, a nivel de industria, en este marco técnico legal, cómo medir las capacidades de de las empresas y de las personas que van a trabajar en el proyecto. Entonces, ya que hablamos de la cadena de suministro, ahora la cadena de suministro, los diseñadores, los constructores, deben tener la capacidad de abrazar lo digital. Lo que está pasando es que hay que volver a CAD porque una sola empresa no está preparada. Hay proyectos donde estamos casi todos en BIM, pero basta que una no lo esté para que todos retrocedan y den un paso hacia atrás. Entonces, el primer paso tiene que ser poder medir las capacidades de esta cadena de suministro para que el proyecto completo vaya en una misma dirección. Sin embargo, el problema es que los diseñadores localmente están detrás. El nivel de adopción de los diseñadores es mucho, mucho más bajo que de los contratistas. Y en el caso de los subcontratistas, algunos subcontratistas han visto los beneficios. Se ha encontrado evidencia de que los subcontratistas tienen mejor performance en el uso de BIM que los diseñadores. Sin embargo, existen brechas digitales. Entonces, hay empresas que ya abrazaron lo digital, pero otras no lo han hecho todavía. Entonces, esta disparidad digital genera brechas que traen consecuencias a toda la cadena de suministro. Por eso hicimos la pregunta, ¿BIM es de precio accesible? Y esta pregunta se hizo a 106 gerentes generales y alta dirección. Sin mucha sorpresa, solamente el 14% estaba de acuerdo, de que BIM estaba a un precio accesible. El 6 más 8%, 14% pensaba que pueden invertir en BIM. Sin embargo, el 86% restante cree que está en desacuerdo o en totalmente desacuerdo con esa premisa, y un 21% en el punto medio, quizás un poco moviéndose hacia la izquierda o hacia la derecha, pero solamente un 14% cree que está a un precio accesible. Entonces, si existe este gran problema porque tenemos empresas pequeñas o microempresas, ¿cómo podemos hacer para romper las brechas digitales? Si no es una opción. Para algunas empresas medianas y pequeñas, invertir en BIM es una opción por el costo del hardware, del software, del entrenamiento y además del tiempo que se invierte. Los proyectos van a una velocidad, pero las pequeñas empresas tienen que trabajar primero en implementaciones lentas para poder, es la paradoja para poder implementar necesitamos ir despacio, pero los proyectos van a otra velocidad y no nos van a esperar. Y luego algunas frases de algunos gerentes, ¿no? Los capacito y luego se van, ¿no? Quizá a alguno de ustedes les ha pasado, que se invierte en capacitación o en software, hardware, y luego los trabajadores se van de la empresa. O otra aseveración un poco más grave inclusive. Otro gerente general de este proyecto dijo que en el Perú la ingeniería no está valorada, que los precios de mercado son muy bajos para la ingeniería y por tanto no es una opción para ellos invertir en tecnologías nuevas, porque lo que se hace es básicamente lo que se paga. Por lo tanto, se necesitan incentivos. Hay que invertir en investigación y desarrollo y hay que tener incentivos, de manera que se pueda trabajar de manera conjunta con las empresas medianas y pequeñas
Y un plan BIM va a requerir de todas maneras una mesa de trabajo para la implementación en empresas medianas y pequeñas, de cuáles son los mecanismos de capacitación, de entrenamiento y de acceso a la compra de software y hardware para poder realizar esta implementación BIM. Porque si hablamos de proyectos, megaproyectos, proyectos a nivel nacional, probablemente estamos hablando de empresas grandes. Pero si vamos a poner en nuestro alcance como plan BIM, proyectos regionales, proyectos locales, son normalmente desarrollados por estas empresas medianas y pequeñas. O se decide desde un inicio no llegar a ese nivel de implementación local y regional, o si se va a incluir, tenemos que pensar en las empresas medianas y pequeñas, porque de lo contrario vamos a tener un fracaso anunciado. Luego necesitamos utilizar BIM para tomar decisiones. Es muy simple. Se tiene que observar el valor de la información digital. Si no se observa este valor, si no se toman decisiones que sean mejores a las anteriores, nuestros actores en la industria van a creer de que BIM no sirve. Y para ello tenemos que pensar en la preinversión de los proyectos públicos. Si vamos a utilizar BIM desde esa etapa, tenemos que predecir mejor los costos. Por lo tanto, necesitamos tener data histórica. Y aquí hay mucho trabajo en el sector público de cómo recapitulamos esa data histórica, cómo generamos algoritmos y cómo podemos hacer mejores predicciones de costos. Porque finalmente, y muchos expositores del sector público mencionan el mismo problema. El problema está acá, que la preinversión se realizó mal. Entonces, acá por más que seas eficiente en el diseño y la construcción, si está mal calculado el costo de preinversión, finalmente controversias adicionales o paralizaciones de obra. Durante el diseño de la construcción se debe pensar en una colaboración digital para aumentar eficiencias y promover constructabilidad, que son toma de decisiones, prefabricación, que también tiene que ver con toma de decisiones, y operabilidad. Y buscar información, toma de decisiones en operación y mantenimiento. Luego tenemos que integrar a las áreas BIM con los profesionales de diseño y construcción. Porque ¿qué está pasando? Que hoy hay una barrera. Hablamos de hace un rato de la brecha digital entre empresas grandes y empresas pequeñas y medianas. Lo que también se ha encontrado son brechas digitales dentro de las empresas. Tenemos áreas BIM con muchas capacidades, con un talento extraordinario dentro de las organizaciones, pero sin embargo están los otros profesionales, los que diseñan, los que construyen, los que finalmente firman los planos de los proyectos en el diseño, o los que están en la gestión de proyectos, en los residentes. Entonces se genera una gran división dentro de la misma organización. Y lo que hay que hacer es integrar estas áreas, buscar mecanismos organizacionales para que eso suceda. Y esto es parte de un trabajo que se debe realizar porque las empresas están en un proceso de implementación. Entonces tenemos que, los profesionales como tú, como yo, necesitamos poder adaptar nuestros procesos internos hacia un futuro BIM. Por tanto, los equipos de diseño pueden tener a alguien del equipo BIM que se encargue de crear la información, es decir, hacer los modelos 3D, hacer coordinación espacial y un control de calidad de la información. Pero luego está el diseñador, que puede hacer otras cosas, pero también centradas en BIM. Puede, por ejemplo, el diseñador coordinar la calidad, revisar y aprobar la información, usar modelos para poder tomar decisiones y resolver problemas. Entonces, los diseñadores no están lejos, están cerca, tienen que integrarse con el equipo BIM para poder tomar conjuntamente cada uno en sus mejores habilidades y disposición para poder tener una adopción como equipo, ¿no? Que no se genere la brecha, sino que sea un solo equipo de diseño. Y lo mismo con los equipos de construcción. Estará el equipo BIM, pero el constructor, pero cada uno con funciones de acuerdo a su nivel de responsabilidad y lo que tienen que hacer en los proyectos. Entonces, integrar a las áreas BIM con los profesionales de diseño y construcción. Hoy hay una gran barrera interna.
Y luego viene la integración de sistemas. Los sistemas son distintas especialidades, estructuras, arquitecturas, eléctricas, hidrología y todo lo que interviene en el proyecto. Tienen que funcionar como un unísono. Entonces hay que trabajar en integración de sistemas. Y lo que se necesita para poder mejorar la adopción es trabajar en la calidad de la información digital utilizando BIM. La calidad es asegurada por un integrador de sistemas, que no es una contratación más de una persona nueva, sino es que alguien que ya está en el equipo de proyecto debe tener este rol integrador digital. Puede ser la gerencia de diseño, puede ser la gerencia de proyectos, puede ser la gerencia de construcción. ¿Cómo podemos integrar esta información digital? Necesitamos gerentes o coordinadores de proyectos a un nivel de entrenamiento y de conocimiento de obras que puedan asegurar constructabilidad, asegurar calidad de la información e impacto de las decisiones en el costo, plazo, operación y mantenimiento. Entonces, hoy quizás existen las áreas BIM que tienen una gran experiencia digital, pero tenemos que integrar, y eso va unido con lo que hemos hablado antes, integrar el conocimiento de los que construyen, de los que diseñan, cómo se integra toda esta información a través de un proceso que sea claro y que el integrador de sistemas que pueda hacer la gerencia de diseño pueda permitir que la información sea de calidad. Un gran problema es de que las personas no creen en la información de los modelos, sobre todo si es que estos son generados eh, por equipos BIM que están muy alejados de ellos. Y por último, las instituciones educativas deben educar y entrenar en la profesión utilizando BIM. Acá las universidades tienen un gran papel en buscar una estrategia de objetivos de aprendizaje con BIM y poder distinguir entre la educación y la capacitación. La educación, que es lo que sucede mucho capacitar en hacer las cosas, en hacerlas, cómo hacer nuestras actividades del día a día utilizando BIM. Por tanto, hay que crear planes distintos para cada tipo de actor de la industria. Los clientes públicos tendrán objetivos de aprendizaje, los modeladores tendrán otros, los integradores de sistemas tienen otras necesidades, otras necesidades de capacitación, así como los diseñadores y constructores. Entonces, las universidades deben generar estas estrategias de objetivos de manera conjunta para poder entregar capacitación de calidad y que se necesita para la industria. Y por último, bueno, esta era la 10, pero apareció una última recomendación. La adopción de BIM es 70% un factor humano y el otro 30% es en el contexto de las empresas, del proyecto y de la industria. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a la resistencia al cambio en todos los niveles? Al nivel operacional, pero también al nivel gerencial. Entonces, hay un gran trabajo en liderazgo. La resistencia al cambio se vence con liderazgo. En este caso tenemos al cliente público que va a solicitar ahora a las cadenas de suministro. Entonces hay que tener un liderazgo del cliente público y capacitación a las cadenas de suministro. Y luego liderazgo de las gerencias de las empresas y capacitación a los profesionales de diseño y construcción. Tenemos que trabajar mucho en esto. Finalmente, si no tenemos al equipo humano correcto, no vamos a tener una adecuada adopción en la industria. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque tenemos graves problemas en la construcción. Hoy tenemos, hace pocos días, 14 hospitales que están inconclusos y paralizados por 1.900 millones de soles. Otros datos de la Contraloría o del Ministerio de Economía y Finanzas.
obras paralizadas por un total de casi 17.000 millones de soles, 867 obras. ¿Cuánto es el costo de estas obras por las paralizaciones? Proyectos que tienen deficiencias técnicas, incumplimiento contractual, en arbitraje, con limitaciones presupuestales. Existe una gran cantidad, acá está la gran cantidad de proyectos que tienen estas razones de paralización. ¿Y cuánto nos cuesta la paralización a los contribuyentes? Por eso se requiere además un trabajo multisectorial para asegurar la difusión sistémica de BIM. Nuestros proyectos están divididos por sectores, entonces tienen que haber un trabajo multidisciplinario, multisectorial entre construcción y saneamiento, transporte, salud, defensa, etcétera. Tenemos que trabajar de manera colaborativa entre estos actores. Tienen que estar en las mesas de trabajo del Plan BIM Perú. Si no están dentro de la mesa de trabajo, cada uno va a tener aspiraciones diferentes y no va a tener sus necesidades completamente desarrolladas en este gran plan que tenemos que desarrollar. Y por último, tenemos al equipo institucional que nos va a ayudar a que esto funcione. Sector público, que ya está en la agenda, diseñadores, que son los que han estado todavía detrás de la implementación. Tenemos que trabajar más aquí de la mano con los colegios profesionales, constructores que han estado adelante y que hoy están mostrando todo el expertise y dándolo para mejorar la industria. Las asociaciones de diseñadores, de constructores deben estar trabajando acá también en este grupo de trabajo. Colegios profesionales dando entrenamiento y certificación, y las universidades. Estos son los grandes actores que deben trabajar de manera coordinada para poder desarrollar la macroadopción BIM para el país que necesitamos. Y bueno, con eso he terminado, Cristian. Muchas gracias al ingeniero Dani Murguía con esta tan interesante exposición. Como se habrán dado cuenta, tenemos una investigación por parte del ingeniero que pues lo ha llevado a alinearlo con los estándares internacionales y con muchas muy buenas recomendaciones para lo que estamos viviendo en la implementación. Por favor, invitamos a todas las personas que están viéndonos, que han sido más de 700 en Facebook y casi 250 en YouTube, para poder generar sus consultas para el ingeniero Dani Murguía, que ahora va a pasar a responderlas. Por favor, si tienen alguna consulta, ya le pasé una, ingeniero, por WhatsApp, que era una recomendación que hizo alguien por ahí, ¿no? ¿Cuáles serían, bueno, creo que con esa vamos a comenzar. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para la implementación progresiva del Perú, pues en los pequeños proyectos, ¿no? Bueno, como decía, ¿no? En el WhatsApp. ¿Cómo nos iniciamos en BIM a nivel, supongo, de profesional, ¿no? Profesional. La pregunta es cómo nos iniciamos en BIM, ¿correcto? Sí, así es. Un segundo, por favor. Sí. Bien, siempre hay que empezar en pequeño y en pequeñas medidas. Lo primero es empezar. Yo creo que hay que primero enterarnos un poco de la situación. Yo creo que no tenemos que parar, hay que mirar solamente en los alrededores. Es el tema, el plan BIM del Perú no va a parar. Y si no empezamos, nos vamos a quedar atrás. Lo primero es empezar, romper la inercia. Y luego es generar pequeños proyectos piloto dentro de las organizaciones. Es lo primero que se recomienda. Tener proyectos pilotos que puedan ir generando ciertos entregables, es poder utilizar modelos para tomar decisiones, es encontrar cómo los modelos que se van creando pueden servir para tomar decisiones, porque esa toma de decisiones puede ser medible, esa toma de decisiones puede tener un impacto en los proyectos, por lo tanto, esa va a ser una evidencia de poder escalar la adopción a un siguiente nivel, porque hay que movernos no solamente de generar habilidades de modelación,
hay que pensar luego que poco a poco tenemos que generar habilidades hacia la colaboración. Sí, muy bien, muy bien, ingeniero. Tenemos aquí una pregunta que viene desde el norte, desde Jaén, en Cajamarca, del ingeniero David Jiménez, que le pide sus recomendaciones para el tema de la academia, para el tema de las universidades, que pues va a ser una gran necesidad. ¿Cuáles serían las recomendaciones alrededor de lo que deberían de estar pensando el día de hoy las universidades al respecto de esta integración con las nuevas tecnologías, metodologías, filosofías? Ingeniero. Lo que se requiere es una estrategia nacional a nivel de universidad pública, al menos pública, y luego ojalá integrada con la universidad privada. Pero hay que llegar a un solo enfoque, es cuáles son los objetivos de aprendizaje que vamos a dar a los graduados de arquitectura, de ingeniería civil y de otras especialidades. ¿Qué queremos que aprendan? Porque ellos tienen que, los profesionales aprenden su oficio, hay que formar ingenieros, hay que formar arquitectos, hay que formar y las especialidades que trabajan con nosotros en la industria. Ese es el objetivo, hay que seguir formando eso, pero aquí hay que integrar de alguna manera BIM como objetivo de aprendizaje a través de colaboración. Yo creo que esa es la clave. Es cómo los profesionales empiezan a graduarse pensando en que existen tecnologías que pueden usarlas, pueden modelar perfectamente o no, pero pueden trabajar colaborativamente, porque al final lo que nos importa es que salgan personas al campo a trabajar de manera colaborativa. Así como hoy hay dibujantes de CAD, ¿no? Realmente un profesional promedio no sea muy experto en dibujar en CAD, pero sí los dibujantes. Va a pasar lo mismo con BIM. Habrá unos expertos modeladores. Lo que necesitamos son profesionales que puedan utilizar la información, extraer información, colaborar con otras especialidades y tomar decisiones. Entonces, deben generarse estos objetivos de aprendizaje como currícula a nivel de pregrado, pero también a nivel de posgrado, porque hoy necesitamos capacitar a una gran masa de servidores públicos. Ellos deben tener ciertos objetivos de aprendizaje. Tenemos que capacitar a los integradores de sistemas, que hoy es un oficio, un rol que no es muy conocido o muy adoptado en la industria. Entonces hay que generar esos objetivos de aprendizaje y ver en qué momento se ponen, en qué especialidades, y que las universidades de ingeniería y arquitectura los adopten. Muy bien, ingeniero, muchas gracias por su respuesta. Aquí tenemos una pregunta del arquitecto Daniel de la Cruz. Dice, hola Dani, te saluda el arquitecto Daniel de la Cruz. ¿Cuál es el avance de la normatividad peruana? ¿Los estándares en qué situación se encuentran? Creo que falta definir el qué se entrega y qué se pide. Sí, a ver, hay al menos 2 mesas de trabajo sobre estándares nacionales, que quizás en nuestro lenguaje la palabra estándar se confunde con la palabra norma, porque para nosotros las normas, los decretos supremos y demás resoluciones ministeriales son de obligación de adoptar y desarrollar. Por eso lo que se tiene ahora es a un equipo en el Ministerio de Vivienda que ha desarrollado los lineamientos para la implementación BIM. Hay lineamientos de planes de ejecución BIM, hay lineamientos de equipos de trabajo, cómo se debe trabajar de manera multidisciplinaria, definiciones de LODs que van a servir bastante para esta primera etapa. Y por otro lado se tiene al equipo de INACAL, que está haciendo la traducción de los estándares internacionales de las ISO 19650 y otros estándares. Pero lo más importante es poder trabajar no solamente en la traducción, sino también en anexos nacionales, en cómo esto puede ser primero presentado como caso de estudio y luego como anexos nacionales, cómo se pueden trabajar de manera nacional. Y hay mucho trabajo. Ahí acá, bueno, presenté una lista de los tipos de estándares que debemos pensar. Lo que se está trabajando ahora es en lo que es proceso de implementación y modelamiento y entrega de información, pero falta muchísimo en intercambio, en librería de objetos y contratos, ¿no? Y el Plan BIM Perú debe considerar
quiénes van a liderar estos desarrollos. Y hay que hacer seguimiento y hay que ver cómo cómo desarrollamos grupos de trabajo que puedan hacer esos estándares. Muy bien, ingeniero. Tenemos más consultas. Acá hay una muy interesante que es de Catherine Jaycee. Dice, ¿cómo estaría evaluado el nivel de madurez en el Perú comparado a otras realidades como Latinoamérica y Europa? No estoy seguro si comparar realidades de manera aislada puede ser positivo, porque no tenemos un benchmark internacional de cuál es la mejor práctica todavía. Sin embargo, en el Perú tenemos 10 años de experiencia, al menos. Si bien es cierto, hay algunas aplicaciones aisladas desde el año 2005, inclusive un poco antes, recién a partir del 2010 empiezan a haber intentos, pasos firmes en la adopción. Los adoptadores tempranos empezaron por el año 2010 y ha habido mucho avance y mucho trabajo. Ya son 10 años de implementación BIM en el Perú, de adopción, pero los resultados son los que he mostrado. Es grandes empresas contratistas a la vanguardia, subcontratistas de estas grandes empresas de alguna manera involucradas, diseñadores un poco atrás en promedio, y una gran brecha digital entre las grandes y las medianas y pequeñas. Entonces, en Latinoamérica, los que han dado pasos más importantes y quizás más agresivos ha sido Chile y Brasil, ¿no? Chile tiene un equipo dedicado en su plan BIM Chile. Han creado un estándar que ha sido publicado hace pocos meses, y este estándar ya incluye bastante de lo que está justamente en esta diapositiva. Estándares de modelamiento, de intercambio de información, de procesos, implementaciones. Entonces, eso ayuda mucho a la industria a poder tener un nivel básico para poder avanzar en la adopción en el sector público. Y no podemos compararnos con países que están más avanzados, porque ellos han empezado la digitalización pues, a inicios del milenio, ¿no? En el año 2000, quizás a fines de los 90, empezaron los primeros desarrollos de software inclusive. Entonces nos llevan al menos un par de décadas más adelante. Pero yo estoy seguro de que la transformación digital se viene con todo en el país. No hay marcha atrás. Inclusive la situación actual del mundial nos da más luces de que tenemos que no solamente digitalizar, sino romper paradigmas de la industria, ¿no? Esta manera de trabajar en silos entre clientes, constructores, estas relaciones adversarias, la política del precio más bajo, eso nos está dando en la cara. Y como mostré en estas estadísticas del sector público, estamos hablando de miles de millones de soles que están paralizados, y ese es parte del erario que tenemos que proteger. Como industria tenemos que renacer y pensar en cómo brindar un mayor valor a la sociedad. Muy bien, ingeniero. Continuamos con una consulta muy importante, bueno, muy interesante, del Ronald Orozco. Dice, ingeniero, ¿la implementación de BIM conduciría a una modificación de la ley de contrataciones públicas? Como mencionamos hace un rato, para poder sostener la adopción de BIM, o sea, es mover la industria hacia adelante, tenemos que salir de un estado actual, que es lo que estaba hablando, de un estado adversario, de un estado en el cual fragmentamos el diseño, la construcción, y nos olvidamos inclusive de la operación y mantenimiento. Ese es un modelo pues, que ya es quizás ya hace más de un siglo, y tenemos que romper con ese paradigma. Entonces, la normativa tiene que adecuarse a la transformación de la industria, no solamente por el hecho de BIM, porque necesitamos cambiar la manera como hacemos los proyectos. Entonces, este nuevo marco técnico legal, y por eso ahí en el plan tienen que haber personas de la parte legal para poder
hacer una sinergia entre los requerimientos colaborativos que son por naturaleza en BIM versus las relaciones adversarias que puedan estar normadas, ¿no? Por ejemplo, es muy difícil tener conocimiento del contratista en el diseño cuando tenemos una fragmentación de diseño, licitación, construcción. ¿Cómo rompemos esa barrera para que sea legal y que además permita la digitalización del diseño y construcción? Entonces se tiene que pensar en eso, se tiene que pensar en salidas legales y que además la industria, ¿no? Yo creo que al final eso va a ayudar a que la industria vea con más positivismo, vea de manera más positiva la adopción BIM y que además vea mejores resultados. Si no hay integración de diseño y construcción al menos, no van a haber resultados. Muy bien, ingeniero. Tenemos otra pregunta del arquitecto Joyner Fernández. Dice, hola Dani, excelente presentación. ¿Quién debe establecer los objetivos de aprendizaje? ¿El Estado, el plan BIM, otros? ¿Quién debería de establecer esos objetivos? Una pregunta muy interesante. Gracias por el reto. Las universidades tienen un gran reto. Yo estoy convencido de que las universidades, a nivel de asociación de universidades, tienen que tener un asiento en el Plan BIM Perú. Y quizás de repente ayudados con el Ministerio de Educación para poder generar esta estrategia de aprendizaje. Porque esta estrategia necesita objetivos de aprendizaje para cada tipo de actores que tenemos en la industria. Como dije hace un instante, muchos profesionales en la industria le temen al BIM porque creen que es modelado, porque creen que tienen que cambiar sus hábitos de trabajo y empezar a modelar. Pero yo creo que lo harán en la medida que también hacen planos, que dibujan planos. Yo creo que un profesional tiene experiencia, tiene 20, 30 años de experiencia sobre sus espaldas para más bien aportar conocimiento, aportar experiencia de lecciones aprendidas para poder tener una cercanía a los modelos. Habrán personas del equipo que harán los modelos virtuales, pero estas personas tendrán que poder extraer información, visualizar, colaborar y tomar decisiones. Es lo más importante. ¿Cómo generamos cursos, programas dedicados solamente para modeladores, pero otros cursos y programas dedicados solamente para colaboración digital o para la toma de decisiones? ¿Cómo usamos modelos para tomar decisiones? Y tenemos que movernos de la capacitación, de la educación BIM, que no es lo mismo que el entrenamiento en BIM. La educación BIM es conceptos, definiciones, estados de madurez, planes de ejecución, teoría, valor, cómo implementamos BIM. Y muchos cursos se quedan ahí, pero luego necesitamos tener lo práctico. ¿Cómo llevamos esto al día a día del diseño, al día a día de la construcción y al día a día de la operación? Y ahí tenemos que generar nuevos objetivos de aprendizaje, nuevas currículas, nuevas mallas y además una gran capacitación de profesores. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Aquí tenemos un comentario pregunta de Miguel Anticona Guillén. Dice, el problema reside en el factor humano, ya que cuando tú vas a un gerente y le explicas sobre un software A y que es BIM, a ellos no les importa. Y dicen, a mí me piden un DWG. Y bueno, hasta que la norma no sea de forma obligatoria, seguiremos solo en palabras. No sé si tiene algún comentario al respecto. Estoy de acuerdo con lo que dice el colega. La resistencia al cambio está en dos niveles. Está al nivel operacional, pero también hay que mirar la resistencia al cambio a nivel organizacional, a nivel de los gerentes generales o los tomadores de decisiones. Yo creo que hay que ser competitivos en la industria. Algunas empresas serán más innovadoras que otras, pero al final, si la industria tiende hacia un camino y si uno se queda atrás, pues va a terminar fuera del mercado. Por lo que se requiere un cambio en la actitud, en el factor humano. Eso puede sonar en palabras, pero yo estoy seguro que la capacitación
Yo creo que hay dos componentes importantes, la capacitación, pero por otro lado, casos de éxito. Lo que está faltando en el discurso de nuestra industria es presentar casos de éxito con métricas reales de qué es lo que está pasando, cómo se mejoró el proyecto, casos de estudio. Eso es lo que nos falta y quizás ahí hay también un poco de trabajo para las universidades y para las asociaciones de industria que ya tienen experiencia, cómo hacen casos de estudio públicos, ¿no? Otros países publican casos de estudio porque eso precisamente es material de enseñanza, pero además es un material de concientización para las personas que entienden que BIM, todavía no entienden, perdón, que BIM es el camino. Muy bien, ingeniero. Aquí tenemos otra consulta de Juan Ríos Silva. Saludos, dice, del ingeniero Juan Ríos de Piura. El gran problema para el Estado, como el gobierno regional o las municipalidades, es cómo pagar a su personal técnico de planta, que se limitan a los montos en sus remuneraciones y no se conseguiría personal permanente y se optaría a los pagos como servicios. En este caso, su labor sería para un proyecto y se desaprovecha su capacitación, en vista que hay topes de remuneraciones para el Estado a los profesionales. ¿Y cuál es la pregunta, perdón? Bueno, supongo que deberíamos de dar indicaciones o de dar recomendaciones alrededor de qué hacer con ese sistema de contrataciones que existen, ¿no? En los gobiernos regionales y locales que el día de hoy no permiten darle una continuidad a los profesionales de planta, ¿no? A los que realmente hacen los expedientes técnicos del día de hoy, ¿no? Bueno, eso tiene ya que ver con un problema estructural del país. Ujú. No, de esta valoración que mencionaba hace un rato, esta valoración a la ingeniería. Definitivamente para poder tener esto a nivel regional y local tiene muchas más barreras. Normalmente los planes BIM en varios países del mundo son a nivel de gobierno central, es decir, grandes proyectos de infraestructura, ¿no? Aeropuertos, líneas de metro, carreteras y puentes, concesiones viales. Pero cuando vamos a niveles digamos, más micro, ¿no? Obras locales, quizás la construcción sigue siendo tradicional, pero las barreras fundamentales, yo creo que el plan BIM tiene que enfocarse en un nivel de gobierno para poder hacerlo bien a ese nivel, y luego probablemente tome años más o décadas más a que pueda eso irrigarse a otros niveles de gobierno. Muy bien, ingeniero. Aquí tenemos una pregunta del ingeniero Juan Carlos, parte de la directiva del colegio. Dice, cuando hablamos de que las instituciones educativas deben de educar ya en temas BIM, ¿nos referimos a la educación en la etapa universitaria? Lo cual sería formidable, y no estar iniciando capacitaciones recién cuando estamos accionando en la profesión. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Que no escuché, no puedo escuchar bien. Ya, claro que sí. El ingeniero Juan Carlos nos pregunta, dice, cuando hablamos de que las instituciones educativas deben de educar ya en temas BIM, nos referimos a la educación en la etapa universitaria, lo cual sería formidable, y no estar iniciando capacitaciones recién cuando estamos accionando en la profesión. Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Estos planes a nivel universidades es para crear profesionales que en algunos años ya salgan con las habilidades que necesitamos para poder colaborar y tomar decisiones usando BIM. Y quiero repetirlo otra vez, habrán otros profesionales técnicos que harán los modelos y que harán planos perfectos. Necesitamos profesionales capacitados en la profesión, arquitectos capacitados en la profesión, que puedan utilizar las herramientas digitales para poder colaborar y tomar mejores decisiones. Y además, por otro lado, clientes públicos que puedan utilizar esa información BIM para poder hacer la operación y mantenimiento. Necesitamos armar un plan como parte del Plan BIM Perú que tenga todas esas componentes. A ver, a ver.
Ya, una consulta más, ingeniero, de parte de Felipe Lezama, dice, ¿cómo podríamos integrar la metodología BIM o, bueno, la implementación de BIM con IPD, BDC, Lean Construction, Last Planner y contratos colaborativos? ¿O ya se está integrando de una manera innata? Yo pienso que hay que ir por partes. Yo creo que el objetivo es la digitalización de la industria y ese es el plan BIM, cómo digitalizamos la industria y cómo digitalizamos la industria para tener mejor, porque la hipótesis de trabajo es cómo mejoramos la calidad, el costo, la transparencia de nuestros proyectos. Y esto va de la mano con otras innovaciones, la innovación contractual como IPD, el uso de Lean Construction, pero ahorita digamos, el tronco que estamos visualizando es la adopción, la digitalización de la industria con BIM. Cada proyecto particularmente podrá utilizar otras metodologías, ¿no? Ágiles, Lean Construction, IPD, que vaya a generar inclusive más valor a los proyectos. Muy bien, ingeniero. Hay muchas consultas más y todas creo que se refieren a lo mismo, ¿no? A su consideración, ¿cuánto tiempo más cree usted que pase antes de que tengamos las normas, la reglamentación y esta implementación obligatoria en el sector público, que es a donde las preguntas más se han referido? Bueno, ya tenemos un plazo, ¿cierto? Ujú. Tenemos que hacer un proyectos pilotos hasta el año 2021, 22 y luego luego definir un grupo de trabajo, un grupo de proyectos, perdón, en el año 2025 que van a utilizar de manera BIM de manera natural. Entonces el plazo es ese año, 2025, y para ese entonces tenemos que tener estándares desarrollados, tenemos que tener un nuevo marco colaborativo, una estrategia de educación que se pueda integrar en una sola unidad, ¿no? y generar eso en los siguientes años. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación del ingeniero Elías Tapia, que fue el presidente del capítulo. Y muchas gracias por compartir con nosotros toda esta información tan valiosa, tan interesante. Lo felicitamos de parte del Colegio de Ingenieros del Perú por su gran labor en el tema de la investigación del BIM y por estos datos tan interesantes. Tenga por seguro que queremos invitarlo para que exponga también el estudio de macroadopción o cualquier investigación posterior que usted pueda tener. Consideramos muy importante y acertada su invitación a todos los programas nacionales que tenemos en respecto del BIM y esperamos contar con su presencia nuevamente. Y pues lo invito a generar sus palabras finales, recomendaciones generales para el público que todavía lo está escuchando en las redes. Sí, muchas gracias al Colegio de Ingenieros por esta invitación. Para mí es un placer poder compartir toda esta información y sobre todo saber que hay gente que está interesada en esto, que se pueda generar discusión, de que podamos ir como colegas, como profesionales, hacia un solo objetivo, que es mejorar nuestra industria, mejorar la educación, mejorar la calidad de los proyectos y últimamente mejorar la calidad de vida de la sociedad con los proyectos de ingeniería que realizamos. Muchas gracias. Si alguien tuviera algún comentario, retroalimentación o quiera ponerse en contacto por cualquier tema, les dejo mi correo electrónico y mis redes para que puedan contactarme. Muchas gracias. Ingeniero, las gracias a usted. Muchas gracias y hasta una próxima. Gracias. Muy bien, ahí están los datos del ingeniero Dani Murguía. Por favor, esa fue la charla llamada Recomendaciones para el Plan BIM Perú, a cargo del ingeniero Dani Murguía. Pues ha sido una excelente charla. Los esperamos a las 5 de la tarde con la segunda parte de nuestro taller de modelado con tecla a cargo de la empresa Construsoft. Muchas gracias con todos, muy buenas tardes. Y para informarles que mañana tenemos una primera sesión a las 12 del día con el ingeniero Marco Cruzado con un tema muy interesante. Y el día jueves a las 4 de la tarde vamos a tener al ministro de Vivienda. Por favor, ya vamos a lanzar las publicidades. El día jueves vamos a tener al ministro de Vivienda hablándonos a los ingenieros respecto del plan de la reactivación de las obras. Sí, listo. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes todos.